Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y siempre conmigo mi compañero Javier León. Un abrazo, Javier, ¿cómo te va? Muy bien, Leo, muy bien, gracias a Dios, todo en orden, aquí poniéndonos a la disposición del Señor. Bien, hoy cubriremos la Navidad, conocida en el calendario litúrgico como la manifestación del Señor. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, Houston y también el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Javier, ¿te parece si iniciamos invocando al Espíritu Santo? Claro que sí, Leo, es importantísimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. Nuestro tema de hoy lo cubriremos, como siempre lo hacemos, en 4 segmentos. En el primero vamos a hablar sobre qué es la manifestación del Señor y su relevancia en el calendario litúrgico. En el segundo segmento tocaremos al hombre como cabeza de familia en cuanto a guiar al hogar del cual está a cargo en todo lo que tiene que ver con el calendario litúrgico. Tercer segmento, hablaremos sobre cómo vivir en actitud cristiana tanto en el trabajo como en el mundo secularizado. Y finalmente, el cuarto segmento, tocaremos cuál es la orientación de nuestra Santa Madre Iglesia en los tiempos litúrgicos, en especial en estos de la manifestación del Señor. Empezamos pues después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Estamos empezando este primer segmento sobre cuál es la manifestación del Señor y cuál es la relevancia en el calendario litúrgico. Primero que nada, toquemos el tema de la Navidad y esa primera epifanía con los pastorcitos. La Navidad, celebrando el nacimiento de Jesucristo, es el escenario de la primera epifanía. Es decir, un evento que destaca la aparición de los ángeles a los pastores, no a los doctores de la ley, no al Sanedrín, no, a humildes pastorcitos. Este momento representa la primera manifestación de Jesús al pueblo judío, no a reyes, no figuras de poder, humildes personas, simbolizando esa accesibilidad del amor y la salvación de Dios para todos sin distinción. La palabra epifanía significa manifestación o revelación.
Y se refiere a este acto divino de revelarse a la humanidad. En el contexto cristiano, la Epifanía se extiende para incluir no solo esta primera revelación a los pastores, sino también otros eventos significativos como la visita de los Reyes Magos, incluso el bautismo de Jesús. Ahí también se da un momento epifánico. Cada uno de estos eventos, que generalmente están dentro del tiempo litúrgico de la Navidad, va subrayando un aspecto diferente de la Epifanía, la divinidad de Jesús, su reconocimiento tanto por judíos como por gentiles y su misión redentora. Así que la Epifanía es un tiempo para nosotros de celebración y de mucha reflexión sobre cómo Dios se nos ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, invitándonos a reconocer y recibir esta luz que brilla para todos nosotros. Javier, ¿cómo te impacta esto en cuanto a la importancia litúrgica? Leo, efectivamente, este año vamos a vivir algo que solamente se da cada 7 años y tenemos que tenerlo muy claro porque hay un evento que vamos a celebrar que se trata la diferencia entre el domingo de precepto que vamos a vivir del cuarto domingo de Adviento, porque estamos en la época de Adviento, y la entrada al celebrar el día de la Navidad. Tan importante es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de forma simbólica que todos celebramos en nuestra casa, como el nacimiento de este niño Jesús también en nuestros corazones. Por eso es que este domingo, si dejamos la misa para la tarde, después de las 5 de la tarde, debemos de tener mucho cuidado porque la misa de precepto del cuarto domingo de Adviento termina hasta las 4 de la tarde, porque ya a las 5 de la tarde empieza la vigilia del día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Litúrgicamente es importante. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados o tenemos la costumbre de dejar la misa para después de la tarde el día domingo, pero la misa después de la tarde para el día domingo, cuando estamos en tiempos ordinarios o en domingos normales, esa misa todavía es la misa de precepto del domingo. Específicamente para esta situación que vamos a vivir de la Navidad, de la misa de la Navidad, los que vayan a asistir a la misa por la tarde el domingo, ya van a asistir a la misa de la Navidad, a la misa del nacimiento de nuestro Señor. Es importante eso desde el punto de vista litúrgico porque no siempre se vive de esa manera. Por eso es que los que celebran a las 5 de la tarde ya van a estar celebrando la misa de Navidad. Y luego, obviamente, los que celebran también a medianoche ya la misa del nacimiento del niño. Pero recuerden que es un tiempo de Adviento sumamente corto. Ha sido un tiempo de Adviento y todavía para los que todavía no se han ido a confesar, aprovechen este momento y asistan a la confesión, porque de esa manera, entonces nosotros vamos a poder hacer que ese niño verdaderamente nazca en nosotros. Y al nacer en nosotros, vamos a tener esa manifestación de nuestro Señor también en nosotros. Leo, esto es algo también que histórico se repite en algunos lugares, ¿verdad? Con el desarrollo del calendario. Claro, la Iglesia Católica a lo largo de su historia ha venido estructurando el calendario litúrgico como un resultado de un proceso evolutivo y se ha venido extendiendo a lo largo de los siglos. Los primeros cristianos se centraban principalmente en la celebración de la Pascua y eso conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta festividad esencial en nuestra fe cristiana se estableció ya más o menos como en el siglo II. Y a medida que la iglesia crecía, se fue sintiendo la necesidad de un tiempo de preparación para la Pascua, lo cual eventualmente llevó al desarrollo de la Cuaresma. Y eso se dio en el siglo IV. Paralelamente, la celebración de la Navidad, que conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesús, fue ganando importancia y se fijó oficialmente el 25 de diciembre
en el siglo IV. El Adviento, como tiempo de preparación y anticipación para la Navidad, se desarrolló gradualmente, siendo reconocido formalmente alrededor del siglo VI. En definitiva, estos ciclos litúrgicos van centrándose en los primeros misterios de la vida de Jesús, su nacimiento y su resurrección, los dos grandes epicentros de nuestra fe en el calendario litúrgico. Y esos comenzaron a moldear todo el calendario, estableciendo un ritmo anual que va reflejando los momentos fundamentales de nuestra fe cristiana. Aunque la Iglesia también conmemora una gran variedad de santos y mártires a lo largo del año, estas celebraciones tienden a considerarse secundarias en comparación con los ciclos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Estos últimos marcan la pauta del año litúrgico. Van enfatizando que la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son, en definitiva, los eventos centrales y definitorios de nuestra fe cristiana. Por eso, de esta manera, el calendario litúrgico no solo estructura un tiempo sagrado, sino que también prioriza y enfoca la atención de nosotros los fieles en nuestro Señor Jesucristo, quien es el eje central de la historia de la salvación. Así que por ahí va la cosa, Javier. Me encantaría, no sé cómo lo ves tú desde las diferentes culturas, por ejemplo. Leo, sí, hay diferentes culturas, dentro de nuestra misma religión católica. Tenemos los católicos ortodoxos y los católicos no ortodoxos. Normalmente, la mayoría de los católicos ortodoxos están concentrados en Medio Oriente y la parte este de Europa. Ellos tienen una celebración diferente y, como bien lo has dicho, le dan también una importancia mayor a la visita de los reyes, a la manifestación de los reyes, en diferencia a la cultura occidental, en donde nosotros también nos centramos mucho en la parte de la Navidad. En todos los lugares se celebran distinto, pero lo importante, lo que quiero resaltar, no solamente en la parte de los tiempos, sino lo que está incluido en estas fechas. El tiempo de Adviento termina en el nacimiento del Señor. Apenas termina el nacimiento del Señor, vamos a empezar a celebrar la Navidad. La Navidad es un periodo que empezamos a celebrarlo desde el 25, desde el 25 al nacer el niño, el 25, y lo continuamos celebrando esa Navidad hasta la llegada de los Reyes Magos, o de los reyes que llegaron a visitar al Señor y ofrecerle ofrendas. Pero en ese lapso, en el tiempo de Adviento, para todos los que nos han acompañado, ustedes han visto cómo hemos hablado de la Inmaculada Concepción de María, que también cae dentro de ese tiempo de Adviento. Después celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Después celebramos la Navidad. Y después de la Navidad celebramos también a San Juan Evangelista. Y luego de San Juan Evangelista vamos a celebrar el Día de los Santos Inocentes. Y también vamos a celebrar el Día de la Sagrada Familia. Como pueden ver, en todo este tiempo, desde que arranca el Adviento hasta el Día de Reyes, todo este periodo está lleno de preciosas fiestas litúrgicas que celebra la Iglesia, y cada una de ellas con un gran contenido. Ese contenido es un contenido que evangeliza y ha evangelizado a cada generación a través de los tiempos. Por eso es que ahora vamos a terminar este segmento, para que en el segundo segmento vamos a ahondar un poquito más en cómo esta evangelización que se hace a través de estos tiempos litúrgicos, nosotros lo vamos a poder ver en nuestro diario vivir. No se vayan y estén con nosotros en el siguiente segmento. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento.
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. El segundo segmento vamos a ver al hombre como cabeza de familia y y el calendario litúrgico alrededor del hogar y cómo no solamente el nacimiento del niño, la Navidad, es un periodo donde no solamente vamos a recibir al Señor, sino que indirectamente es un tiempo dedicado a la familia. Y nosotros por eso, como padre de cabezas de hogar, nos corresponde a nosotros tomar ese liderazgo en el hogar y discutir el papel que tiene para nosotros en la formación de la Navidad. De manera que todos los nacimientos que hacemos en nuestro hogar, hay lugares que se les llama pasitos, hay otros lugares que se les dice nacimiento, dependiendo de la cultura de la persona, tiene cada uno una diferente, connotación. Pero lo que queremos resaltar es cómo durante este periodo, a través de las distintas fiestas y a través de las distintas novenas que se realizan, son un momento para empezar a evangelizar la importancia que tiene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros y en cada hogar. El ambiente familiar que se vive en este tiempo debemos de mantenerlo con un espíritu de paz, que no se convierta en simples fiestas de comida y bebida, sino que se conviertan en fiestas de evangelización, en donde aprovechamos para que nuestros niños se empiecen a familiarizar con el rosario, en donde aprovechamos para que nuestros hijos empiecen a convivir con los niños también de otros hogares en donde nos reunimos y empezar a vivir ese ambiente de paz y armonía. Leo, ¿cómo ves tú esto en el calendario de la vida familiar? Javier, la Navidad, siendo uno de los momentos más destacados del calendario litúrgico, ofrece, como lo estabas mencionando, oportunidades únicas para integrar la fe en la vida familiar y hacer participar a cada uno de los miembros de la familia. Lo mencionábamos en el programa anterior cuando hablábamos del Adviento. Esa preparación para la Navidad puede comenzar con la creación de esa corona de Adviento en el hogar, donde cada vela que vamos encendiendo semanalmente los domingos puede ser acompañada de lecturas bíblicas, oraciones en familia, y esa práctica va ayudando a recordar la progresiva llegada de la luz de Cristo al mundo. Y durante la Nochebuena, las familias nos podemos reunir para leer el relato del nacimiento de Jesús, reflexionar sobre su significado y también establecer ciertas tradiciones familiares, como bien lo mencionaste, el montaje del nacimiento, ese nacimiento pequeño, grande. Hay algunos que se esmeran en hacerlo prácticamente como todo un pueblito, ¿sí? Pero que no solo decora el hogar, sino que también sirve como un recordatorio visual y muy didáctico de la historia de la Navidad para los niños y también para los adultos. Y eso me imagino que también va marcando un poquito de pie en cuanto a la formación, ¿cierto, Javier? Sí es, Leo, las famosas posadas, que son las visitas a diferentes lugares de familia o entre pueblos muy populares en diferentes países de Latinoamérica, en donde los niños se acompañan con cantos y, y villancicos. Esa alegría, esa algarabía que se vive, el participar de nuestros niños al ir a formar parte de esa iglesia que camina, que somos también el pueblo que camina, y empezar a integrar a los niños en este momento, en la época de Navidad, es fundamental siempre y cuando dirijamos la atención hacia el niño que va a nacer, hacia el niño Dios, hacia esa manifestación que hablábamos en el segmento anterior. Necesitamos que los niños también vean que lo que estamos celebrando es el nacimiento del niño Jesús. No nos dejemos atrapar por el mundo que nos
nos destello de luces, nos hace apartarnos del mensaje que es. Hay diferentes imágenes promovidas por el comercio que también nos apartan de lo que realmente es el tiempo de Navidad. Por favor, en este tiempo, centremos la atención en lo que realmente es importante. Uno, que nosotros adultos tengamos la oportunidad de convertirnos, de acercarnos a la confesión y de tener el corazón preparado para que sea un verdadero pesebre y ese niño nazca en nosotros. Que la Navidad sea una real capacitación o educación religiosa de nuestros hijos y no simplemente se quede en la parte fría del intercambio de regalos. Leo, es importante el intercambio de regalos porque también hay mucha tradición familiar alrededor de eso. Sí, no, el hecho de desarrollar estas tradiciones familiares en torno a la Navidad nos fortalece la fe, en definitiva. El hecho de unir la familia pensando en cómo nosotros damos, ¿sí? Más que recibir. Y la tradición puede ir alrededor de decorar, sí, decorar las luces, decorar el árbol de Navidad, pero también complementarlo o utilizarlo esos momentos de decoración para compartir historias de la Biblia o como bien lo mencionaste, cantar villancicos, el tema de las posadas, como bien lo mencionaste, recrean ese viaje de María y José buscando refugio, una práctica que enseña hospitalidad y compasión. Las novenas de Navidad que en las que estamos en este momento también crea un deseo por decir, ven Señor, no tardes. Y la misa del gallo es un momento especial para asistir en familia, celebrar juntos la llegada de Cristo. Además, también se puede fomentar el espíritu de dar, participar en actividades caritativas, o preparando cestas de Navidad para familias necesitadas. Todas estas son tradiciones que se ven en muchas familias y no solo enriquecen el entendimiento de la Navidad, sino que también inculcan valores cristianos como la generosidad, la compasión y la gratitud. En definitiva, Javier, yo creo que este segmento está invitándonos a todos nosotros a ser una familia cristiana que se goza en la venida de Cristo y que vemos a ese divino niño Jesús que finalmente llega como un indigente, un Dios hecho hombre que desea y anhela estar entre nosotros como uno de nosotros para después llevar el desenlace de algo mucho más grande. En fin, vamos entonces a darnos una pequeña pausa y regresamos para hablar sobre cómo tener esa actitud navideña en el mundo secularizado. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso ahora para hablar cómo vivir en actitud cristiana tanto en el trabajo como en el mundo secularizado. Hablemos un poquito de cómo nosotros deberíamos rebalancear nuestras prioridades laborales en Navidad. Creo que la Navidad, Javier, ofrece una oportunidad única para reevaluar y ajustar nuestras prioridades laborales. Y de esa manera nos enfocamos más en la humanidad y menos en el comercialismo o mercantilismo. Como bien lo mencionabas en el segmento pasado, aquí también todavía se ve, sobre todo en el trabajo. Y durante esta época podemos esforzarnos por crear un equilibrio. Por ejemplo, la demanda del trabajo siempre va a estar ahí, pero ¿cómo buscar, cómo rebalancear en estos tiempos la importancia de pasar un poquito más de tiempo con la familia que en el resto del año? Los seres queridos nos llaman, sobre todo en este momento, hijos que ya viven en otros lados y regresan a visitarnos. Entonces, en ese momento nosotros pensamos que tenemos que tratar de bajar un poquito la intensidad del trabajo en estos tiempos para disfrutar las familias
Entonces eso es rebalancear esa carga de trabajo. Y si nos vamos al lugar de trabajo, pues también se puede fomentar un ambiente que valore la generosidad y el compañerismo, organizando actividades como esos intercambios de regalos significativos o simplemente esas iniciativas de servicio comunitario que en algunas compañías se da. Esta temporada también es un recordatorio para practicar un poquito la paciencia, hacer un poquito más el esfuerzo de la bondad y la comprensión con los colegas de trabajo. Y así también vamos reflejando los valores cristianos, así, sin muchas palabras, simplemente amor y fraternidad. Hacemos énfasis en las relaciones humanas y el bienestar de los demás. Creo que de esa manera la Navidad se convierte en ese tiempo para dar gracias a nuestros jefes, dar gracias a nuestros compañeros, porque al fin y al cabo nos necesitamos todos. Y de esa manera reafirmamos nuestra vocación como cristianos en este mundo laboral. ¿Cómo lo ves? Difícil, ¿no, Javier? Para fomentar la espiritualidad en un mundo Muy bien dicho, Leo. Efectivamente, uno de los grandes desafíos que tenemos en tiempos de Navidad es que muchísimas invitaciones que se reciben en el trabajo, no tienen ninguna relación con la parte espiritual. Son muchas las invitaciones a fiestas, a banquetes, a comidas, y en muy pocas de ellas se habla o se aprovecha para meditar o contemplar realmente el nacimiento de nuestro Señor. Creo que una manera de fomentar esa contemplación, al menos cuando se participa en ese tipo de actividad que no tiene ningún índole religioso, deberíamos nosotros de llevar la religión a ese lugar, aunque sea con el gesto tan básico de bendecir los alimentos, aunque sea con el gesto básico de decir gracias, aunque sea con el gesto básico de darle gracias al Señor por ese momento que se está viviendo, por esa alegría con la que se está disfrutando. Nosotros deberíamos de ser verdaderos evangelizadores con el ejemplo, no necesariamente un momento para nos abrir cátedra y empezar a hablar, sino un momento para que la gente vea en nuestra actividad, en nuestra forma de desenvolvernos, cómo realmente nosotros estamos esperando a que nazca en nuestro corazón ese niño. ¿Cómo fomentamos esa parte en el ambiente laboral? Manteniendo la sobriedad sobre el asunto, no pasándonos en las posibles derroches que se puedan dar. Es importante fomentar también el sentido muy profundo de gratitud, dando regalos, compartiendo momentos alegres, pero también con el respeto de compañeros de trabajo que se necesita. No explotar en esos días momentos que mucha gente utiliza para pasarse de copas. Realmente es un momento para esperar en el trabajo que nosotros podamos dar gracias al Señor porque va a nacer nuevamente en nuestro corazón, y así lo vamos a tener dando fe de nosotros mismos, dando cuenta de nosotros mismos en el corazón y en nuestra forma de manejarnos, en nuestra forma de presentarnos, en nuestra actitud, en resumen. Por eso, Leo, tenemos que mantener nosotros este agradecimiento en este fin de año, ¿verdad, Leo? definitivamente, incluso así como el calendario cronológico está terminando prácticamente durante la Navidad, eh, nosotros también tenemos que verlos como cristianos católicos, que es el inicio del año litúrgico, viniendo desde el Adviento. Pero si vemos entonces este fin de año cronológico en el contexto de la Navidad, pues sí, como bien lo mencionas, es un momento propicio para la reflexión y el agradecimiento. Creo que es una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer tanto los logros como los desafíos que estamos enfrentando durante el año y que todavía no los hemos podido resolver. En el ámbito laboral y personal, podemos tomar un tiempo para agradecer esas experiencias vividas, las lecciones aprendidas, las bendiciones recibidas.
Esta práctica de gratitud no solo nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, sino que también fortalece nuestra fe y nuestra espiritualidad. Podemos alentar a nuestros colegas y seres queridos a compartir también sus propias reflexiones y agradecimientos cuando lo hacemos nosotros. Y así vamos creando un espacio de comunión y de un apoyo mutuo. Ese tipo de actitud que tiene una profundidad de gratitud y reflexión nos va preparando para recibir un nuevo año con un corazón renovado y con fuerzas, con energía, dispuesto a vivir más plenamente nuestra fe cristiana. Creo que de esa manera podemos entrar desde una secularización a una religiosidad en la vida personal. ¿Es así, Javier? Sí, Leo, porque nosotros tenemos que, al haber vivido el Adviento, debe de haber existido en nosotros o debe de existir en nosotros un tiempo, un constante de conversión. La conversión es una lucha diaria y esa lucha diaria en nuestra vida personal se tiene que llegar a manifestar entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Para poder entender realmente esta forma de vida personal convertida, precisamos nosotros de mantener una actitud de oración, de fe. Es importante combatir todas las tentaciones que se nos van a presentar en este periodo, tentaciones de gastar más allá de lo que ganamos, tentaciones de comer más allá de lo que necesitamos, tentaciones de muchísimas otras cosas dependiendo de de nuestra debilidad personal, que debemos de estar atentos a mantener nosotros, gracias a la oración, ese momento de religiosidad y de conversión que nos pide el Señor para estar en preparación para su nacimiento en nuestro corazón. Es importante que nosotros mantengamos esa visión de lo que queremos ser realmente en el mundo. Nosotros queremos llegar a ser santos en el mundo y para poder ser santos en el mundo tenemos que vivir en constante conversión, en constante unión con el Señor en la oración, pero esa oración y esa constante conversión debe de darse en nuestro trabajo, en diciendo no a todos aquellos excesos que se pueden dar o se puedan presentar en la Navidad. Ahora vamos a pasar a tomarnos una pausa para poder entrar en nuestro último segmento, de poder entender la iglesia también desde el punto de vista de la Navidad. No se vayan. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Empezamos nuestro cuarto segmento para ver la iglesia en la Navidad. Para poder ver la iglesia en la Navidad es importante que nosotros recordemos los conceptos de lo que es realmente la iglesia. Y la iglesia está formada por cada uno de nosotros. La iglesia, cuando usamos la palabra iglesia, no se trata de hablar del edificio. El edificio, la iglesia como tal, somos cada uno de nosotros. Por eso, en esta Navidad, nosotros tenemos que hacer lo que realmente la palabra iglesia significa, que es la asamblea del Señor. Entonces, durante este periodo de la Navidad, todos nos unimos en oración alrededor de la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Los tiempos litúrgicos nos invitan a cada uno de nosotros a llevar ese proceso de vida y de conversión al que hace mención el Señor, empezando el año nuevo con el Adviento, pasando por la Navidad, pasando después por un momento breve de tiempo ordinario para volver a entrar a Cuaresma, para después de la Cuaresma volver a entrar al tiempo
de Pentecostés y de la resurrección de nuestro Señor, otro periodo de tiempo ordinario y nuevamente cerramos el ciclo litúrgico con el Adviento. Básicamente esos son los tiempos en los que el Señor nos va caminando y en cada uno de ellos nos invita a que siempre estemos cerca, vigilando para poder mantener una conversión permanente en nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que cada uno de estos momentos de los que están identificados en la liturgia son momentos en los que nosotros tenemos que vivir una epifanía de nuestro Señor en nuestro corazón. El Señor en cada uno de estos tiempos litúrgicos se nos revela a nosotros. Se nos revela de una manera que es la forma en que Él se revela también individual y colectivamente a toda su iglesia. Leo, ¿cuáles son los papeles que los tiempos litúrgicos nos juegan en cada uno de nosotros también? Javier, los documentos papales siempre nos ofrecen una rica fuente de enseñanza y reflexión sobre los tiempos litúrgicos, incluida la Navidad. Encíclicas, cartas apostólicas han abordado a lo largo de los años cómo vivir estos tiempos de manera profunda y significativa. Por ejemplo, la encíclica Redentoris Mater de San Juan Pablo II profundiza en el papel de María durante la Navidad, mientras que la Deus Caritas Est de Benedicto XVI reflexiona sobre el amor divino manifestado en el nacimiento de Cristo. Así como puedes ver, estos documentos no solo explican la teología detrás de las celebraciones, sino que también nos ofrecen una orientación práctica sobre cómo nosotros los fieles podemos incorporar estos mensajes de estas temporadas en nuestra vida diaria. Cuando estudiamos estas enseñanzas, nosotros como fieles podemos obtener una comprensión más profunda de la importancia de la Navidad y cómo este tiempo sagrado puede influir y enriquecer su espiritualidad personal y comunitaria. No sé, ¿qué te parece, Javier? Leo, me parece muy bien y por eso es importante dar guías prácticas para que los que están escuchándonos puedan coger el catecismo de la Iglesia Católica y empezar a leer el numeral 1164 y el numeral 1165. En el 1165 nos dice, cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración. Hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús que atraviesa y guía toda la historia humana. Precisamente esa es la parte práctica que le queremos dar, que estos momentos, cada uno de estos momentos que nosotros estamos celebrando y vamos a celebrar, como lo mencioné antes, todas las fiestas litúrgicas, son momentos en los que el Señor aprovecha para celebrar, para enseñarnos a cada uno de nosotros lo que significa el estar en esa espera constante de nuestra salvación, esa lucha constante de la construcción del reino de los cielos. Por eso, además del 1164, como les mencionaba, hay otro, el 1177, donde nos dice que los signos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia, expresando simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Otra recomendación práctica, los salmos. Muchos de los villancicos que se cantan están inspirados por los salmos. Nosotros también tenemos que hacer eco de cada uno de esos salmos que hay en celebración de nuestro Señor. Pero sobre todo la canción más bella que vamos a repetir durante este tiempo de Navidad es el Magnífica de nuestra Santa Madre María. María es la que proclama la grandeza del Señor
y se alegra su espíritu en Dios el Salvador. Esas son guías prácticas de documentos que la iglesia nos da y nos enseña para poder vivir todos los tiempos litúrgicos y en esencial este que estamos pasando del Adviento que nos introduce en la Navidad. Leo, historia de los santos y su relación con los tiempos litúrgicos. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Pues Javier, las vidas de los santos siempre nos van a ofrecer ejemplos excelentes, inspiradores de cómo vivir los tiempos litúrgicos con fe y con devoción. Durante la Navidad podemos mirar figuras como San Francisco de Asís, que de hecho este año se cumplen 800 años de lo que se considera como el primer pesebre que San Francisco instituyó para tratar de recrear la belleza de la manifestación del Señor. Y él en ese momento lo hizo de manera como un primer Belén viviente, recordando así el nacimiento de nuestro Señor Jesús de una manera mucho más tangible y conmovedora. También el otro ejemplo que me llama mucho la atención es de San Juan Crisóstomo, porque él fue conocido como con una elocuente predicación y de hecho Crisóstomo significa boca de oro en griego. Y él también tuvo un impacto significativo en la forma en cómo la iglesia celebra hoy en día la Navidad. Viviendo en el siglo IV, fue uno de los primeros en predicar extensamente sobre la natividad de Cristo. Sus homilías sobre la Navidad fueron famosísimas por su profundidad teológica y su capacidad para conectar la narrativa del nacimiento de Jesús con la vida cotidiana nuestra, de nosotros los fieles. San Juan Crisóstomo enfatizó la humildad y la pobreza del nacimiento de Jesús en un establo, presentándolo como un ejemplo de humildad y amor desinteresado que todos nosotros los cristianos debemos imitar. También destacó la importancia de la Navidad como una celebración de la encarnación de Dios, un misterio central en nuestra fe cristiana. Esas enseñanzas de San Juan Crisóstomo ayudaron a profundizar nuestra comprensión teológica de la Navidad, aunque nosotros no nos sentimos capacitados, no nos sentimos teólogos, pero en realidad sí hay un enfoque muy hermoso que sin darnos cuenta nos profundiza en esa teología de la Navidad. Y de esa manera es que nosotros la establecemos como una festividad fundamental de la iglesia. Por eso, como lo decías muy bien, Javier, creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta eso a la hora de evitar la comercialización, evitar los abusos de bebidas, de comidas, de fiestas como tal, sin perder la reflexión. Es decir, la influencia de estos grandes santos en la celebración de la Navidad es un recordatorio de cómo los santos han contribuido a enriquecer nuestra comprensión y nuestra vivencia en estas fiestas litúrgicas navideñas tan hermosas a lo largo de nuestra historia como Iglesia Católica. En fin, Javier, el tiempo se nos ha acabado. Este tema es muy hermoso y vamos a tratar de pedir, por último, esa solicitud a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, a tratar de vivir esa Navidad de una manera profunda del corazón. Así que gracias por la atención y no sin antes cerrar con nuestra oración de despedida. Adelante, Javier. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón Te pido gracias. y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres madre y reina de este programa, de toda su audiencia y de todos nosotros en el cielo. Bendice con tu amor estas comarcas y estas gentes y estas familias creyentes, y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén.
Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.